¿Qué tal? Buenas noches, espero que estés bien, espero que estés disfrutando de esta reunión y después de tener estos momentos de oración tan significativos, tan especiales, am, tenemos la oportunidad ahora de, de dirigirnos a la palabra de Dios, de buscar la dirección del cielo y encontrar el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy a través de su palabra. Quisiera decirte que esta semana vamos a estar aprendiendo juntos, no solamente de Jesús o en cuanto a Jesús. Espero que podamos acercarnos individualmente, personalmente a Jesús para conocerle. ¿Y cómo vamos a conocerle? Bueno, pues a través de lo que Él dejó registrado en su palabra, eh, en base a lo que Él hizo, a lo que Él dijo. No solamente estaremos conociendo sobre Él, pero yo espero que podamos conocerle a Él y podamos también reconocer esa pasión, ese amor tan especial que tiene por cada uno de nosotros. Es mi deseo que mientras estudiamos juntos cada noche, mientras oramos juntos, tengamos la oportunidad de sentirnos más cerca de Él y de reconocer que Él está con nosotros, que Él se interesa en nuestra vida. Esta noche nos estaremos enfocando en, en el poder de ese amigo tan maravilloso que tenemos que es Jesús. Sabes, a veces existen circunstancias que pensamos que sobrepasan el poder de Dios. Enfrentamos situaciones en las cuales reconocemos que van más allá del poder humano y nos preguntamos, ¿será que Dios puede hacer algo al respecto? Sobre todo con lo que tiene que ver con los desafíos personales, con nuestro pasado, con nuestras historias. Yo quisiera que estudiáramos juntos un tema especial, una historia especial que cuenta cómo es que Jesús mostró su poder sobre aquellos que no tenían esperanza. Así que vamos a abrir la Biblia juntos. Si tienes una Biblia, te invito a que esta semana estés cerca de ella, que la tengas ahí presente, que la tengas cerca a un lado de tu mesita de noche, no sé, en la mesa de la sala, donde la puedas ver, donde la puedas buscar y donde podamos juntos aprender. A lo mejor lo que tienes es un dispositivo móvil, un teléfono, y lo más fácil sea buscar la Biblia y leerla. Allí hay aplicaciones contra la Biblia. A lo mejor una computadora, no lo sé. Pero espero que las historias que estaremos estudiando juntos eh, te traigan algo positivo y que te animes también a leerlas por ti mismo, por ti misma. Así que, ¿por qué no vamos a la Biblia? ¿Por qué no empezamos de una vez? ¿Te parece? Vamos a conocer a este maravilloso amigo, a este amigo incomparable que es Jesús. Pero antes de leer la Biblia, así como ya hemos orado hace unos instantes, yo quisiera invitarte a que oremos una vez más. Yo lo necesito. Eh, porque es importante que le pidamos al Señor que sea Él quien guíe nuestros pensamientos. Como vamos leyendo, que Él nos muestre las lecciones que, que cada uno de nosotros necesitamos, lo que Él sabe que realmente necesitamos en este momento. Así que te invito a que ahí donde estás me acompañes cerrando tus ojos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En estos momentos venimos a ti reconociendo que tú eres bueno, que tú te interesas por nosotros, Padre Celestial. Y te interesas tanto por nosotros que nos diste a Jesús, tu Hijo, para mostrarnos tu amor, para que en Él viéramos cuánto interés tienes en cada uno de nosotros. En este momento, Señor, humildemente te pedimos que seas tú el que dirija nuestros pensamientos, que nos indique qué cosa es necesario que aprendamos y que conozcamos de tu Hijo Jesús. Padre Santo, yo soy imperfecto, yo soy pecador.
Y si no fuera por Jesús, por su sacrificio, yo no sé dónde estaría. Por eso te agradezco, Dios, por Jesús, por nuestro amigo incomparable. Y en estos momentos, Señor, te pido que me escondas detrás de Él, para que mis amigos a la distancia no me escuchen a mí, sino que escuchen tu voz, Señor. Escóndeme detrás de Jesús para que podamos contemplarlo a Él y a Él solamente. Háblanos, Señor, en esta noche, por favor. Y permite que cuando salgamos, cuando apaguemos la computadora, cuando salgamos de este lugar, Señor, tengamos en nuestro corazón bien claro el mensaje que tú tenías para nosotros. Háblanos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy un poquito lejos de ustedes en estos momentos, pero sabes, estamos unidos a través de la tecnología y es una bendición, ¿verdad? Así que vamos a leer. Vamos a leer, ¿te parece? Vamos a leer en San Marcos el capítulo 4, versículo 35 en adelante. Vamos a leer la última parte del capítulo 4 y vamos a continuar con la historia que sigue en el capítulo 5. La palabra de Dios dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Sabes, esta es una de las situaciones muy especiales en las que es importante conocer cuál era la situación. Al leer esta semana las historias de Jesús, yo quisiera invitarte a que intentes imaginarte cómo es que era la situación, a que dejes que tu imaginación se posesione de las escenas y nos concentremos en cómo habrán sido las cosas. No sé, los olores, las circunstancias. Y déjame darte un detalle muy interesante. Aquí, cuando Jesús les dice a los discípulos: pasemos al otro lado, hay mucho más allá de lo que a primera vista podemos reconocer. ¿Por qué? Porque vamos a razonar un poquito. Si Jesús les dice: pasemos al otro lado, quiere decir que ellos estaban de este lado, ¿verdad? Lógico, estaban de este lado, pero tenían que ir al otro lado. Ahora, ¿cuál era el otro lado? Nosotros tenemos en México esta expresión del otro lado como el otro lado de la frontera, ¿verdad? Bueno, para Jesús y sus discípulos era algo parecido. El otro lado era el otro lado del lago. Era un lago inmenso, el lago de Genesaret. Era tan grande que se le conocía como el mar de Galilea, porque era un mar, un lago grandísimo. Y varios de ellos, que eran pescadores, trabajaban allí y conocían el lugar. El asunto es de que existían historias, existían leyendas que, que desde pequeños les habían atemorizado, porque cruzar ese lago era aventurarse a lo inesperado. Ellos conocían las historias de muchos que habían tratado de cruzar al otro lado y por una tempestad, por una tormenta, los barcos habían sido destruidos y habían muerto. Así cuando Jesús les dice: vamos al otro lado, pues era un desafío, era algo para pensar, especialmente para aquellos que tenían experiencia navegando. Ahora, imagínate el lago, el mar de Galilea en el centro. Ellos se encontraban de este lado, y cruzar al otro lado sería ir hacia el este del mar de Galilea. El problema no era solamente cruzar el lago. De paso, el lago era conocido como el abismo. Era la forma que tenían de referirse a ese lago de Genesaret, al mar de Galilea. El abismo. ¿Por qué? Porque, como te decía, muchos perdieron su vida allí, porque era realmente entrar en territorio desconocido, arriesgar la vida. El problema, además de cruzar el abismo, era que del otro lado estaba el área de Decápolis. Entenderás lo que significa Decápolis, ¿verdad? Deca, 10, polis, ciudades. De aquel lado había 10 ciudades. 10 ciudades en las que se vivía, en las que se comía, en las que se tenían hábitos que eran completamente diferentes a los hábitos de los judíos, a los hábitos que Jesús y los discípulos estaban acostumbrados, a la forma de vivir que ellos tenían. Mira que eran raros. Para empezar, el
animal sagrado que tenían los que vivían en Decápolis era el cerdo. Algo completamente diferente y extraño a lo que los discípulos estaban acostumbrados. ¿Por qué? Porque para los judíos no era ni siquiera permitido tocar un cerdo. Así que adorarlo, mucho menos. La tradición rabínica basada en el Antiguo Testamento muestra que estas 10 ciudades fueron fundadas cuando Josué y los israelitas tomaron esa tierra de Canaán. Recuerda que ellos habían salido de Egipto y habían venido hasta esa tierra que Dios les había prometido les entregaría. Y llegaron allí y Dios les dijo que tenían que expulsar de la tierra a las tribus, a la gente que vivía en ese lugar. Josué capítulo 3, versículo 10, dice que tenían que echar delante de ellos al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. A todos los seos tenían que echarlos de esa tierra, la tierra de Canaán. ¿Y a dónde se iban a ir? Bueno, pues a la hora de sacarlos de allí, a la hora de tomar posesión de la tierra, los mandaron a la otra parte del lago, y estas 7 tribus formaron 10 ciudades, lo que se conocía entonces como Decápolis. Estas naciones eran naciones que los judíos llamaban impuras, porque adoraban a otros dioses. Para que tengas una idea, el principal dios al cual ellos adoraban era un dios llamado Belcebú. Quizás has escuchado el nombre de Belcebú con referencia a Satanás, porque es que literalmente el culto que esta gente tenía era un culto a lo oscuro, a lo maligno. De hecho, el cruzar el lago implicaba que estarías entrando en el poder de las tinieblas. Estabas entrando en un territorio prohibido, donde el poder del maligno reinaba. Así que cuando Jesús les dice, vayamos del otro lago, les estaba invitando a ir más allá de lo que ellos estaban acostumbrados, fuera de lo que ellos conocían como cómodo y común. El versículo 37 dice que se levantó una gran tempestad. Marcos 4:37. Una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar esta situación? Los discípulos acceden a ir al otro lado del lago, y cuando están yendo, pensando en todos los riesgos que estaban corriendo, se desata la tempestad. ¿Te ha pasado alguna vez? En la que tú crees que estás obedeciendo a Dios y de repente las cosas no salen como tú esperabas. Quizás pensaste que por el hecho de serle fiel a Dios, de tomar buenas decisiones, de tratar de portarte bien o tratar de hacer las cosas como se debe, y terminas en problemas. Bueno, así se habrán sentido los discípulos. Mira, nos invitaste para venir para acá y mira la que nos metimos. Yo sabía que cruzar el abismo no era la mejor decisión. Y mientras estaban en medio de la tempestad, mientras la barca se movía y mientras el agua entraba y los anegaba, ellos habrán pensado, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando nos decidimos a confrontar al maligno. Esto nos pasa cuando decidimos tomar las decisiones que Dios nos dice que tomemos, y cuando nos invita a que le sigamos. Mira la que nos metimos. Nos debimos de haber quedado del otro lado. Estamos llegando, decían ellos, al terreno de Belcebú. Belcebú era el dios de las moscas, el dios de todo lo podrido, de lo maligno, de lo oscuro. Y ellos habían deseado estar en cualquier lado menos en ese. Pero ya para este momento habían dejado su zona de comodidad y estaban en terreno peligroso. Cuando gritan, dice la historia,
despiertan a Jesús, que estaba tranquilamente dormido. Y casi como que lo regañan: maestro, ¿qué te pasa? ¿Estás dormido? ¿Será que a veces nos sentimos así también con Dios? Le pedimos y pareciera que no responde. Pareciera que está dormido. No sé tú, pero quizás durante este tiempo de pandemia hayas tenido esa pregunta una y otra vez hacia Dios: Señor, ¿a dónde estás? Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Quizás incluso hayas experimentado la pérdida de alguien que amas. Y en este momento te sientas frustrado, frustrada, porque pareciera que Dios está dormido. Pero sabes, Dios no está lejos de nosotros. De hecho, está dentro de nuestro propio barco. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a mostrarle a la humanidad. Que no está lejos de nosotros. A veces puede estar callado. A veces pareciera que no está allí. Pero Él está tan cerca. Y todo lo que Él desea es que lo llamemos. Y los discípulos llamaron a Jesús. Y dice el versículo 39 de Marcos capítulo 4, que se levantó Jesús, y reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y hubo gran tranquilidad. Y Jesús les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y mira, dice la Biblia que ahí es donde les entró el miedo. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Casi nadie. El creador del cielo y de la tierra, el que creó el agua, el que creó el viento, el que creó ese lago, era Jesús. Y después de pasar esa grande aflicción, ese gran estrés, esa noche, el capítulo 5 continúa con la historia y dice: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. Aquí me voy a detener. Versículo 6. Porque creo que te puedes imaginar la situación. Los discípulos están llegando después de una tormenta, están cruzando el lago, están llegando del otro lado. Y con lo que se encuentran es con un espectáculo aterrador. Se están bajando pensando: wow, de la que nos salvamos. Y lo que viene a escuchar es gritos y un hombre que viene con cadenas colgando, con la carne hecha pedazos, corriendo con los ojos desencajados. ¿Te lo puedes imaginar? Lo habían atado con cadenas y con grillos y nada lo podía detener. Nadie lo podía dominar. Y por las noches, de día, de noche, gritaba por los montes y por los sepulcros y se lastimaba el cuerpo con las piedras. Y ese viene para con Jesús, gritando, corriendo. Sabes, en esta historia hay muchas lecciones, pero hay algunas personas, algunos críticos de las Escrituras, que han optado por burlarse y decir que aquí hay un error. La razón es porque esta misma historia se relata en 3 evangelios diferentes. Se relata en el Evangelio de Mateo, se relata en el Evangelio de Marcos que estamos leyendo, y también se relata en Lucas, el capítulo 8. En 3 lugares en la Escritura encontramos esta historia. La diferencia es de que Lucas habla de que era uno, el endemoniado gadareno. Marcos dice que era también uno, pero Mateo, que estuvo allí, dice que eran 2 endemoniados.
Y algunas personas se burlan y dicen, bueno, ¿a quién le vamos a creer? ¿Ves? Se contradice la Biblia. Bueno, no es que la Biblia se contradiga, ¿sabes? Para empezar, es muy posible que a, a Marcos le haya llamado la atención la historia que escuchó con respecto a Jesús y este endemoniado en particular. No tengo duda que hayan sido dos, pero ponte en las sandalias, porque no podemos decir que te debas de poner en los zapatos de los discípulos, ¿verdad? Ponte en las sandalias de los discípulos. E imagínate, tú te estás bajando del barco, acabas de pasar por un estrés grandísimo, te estás apenas bajando del barco, quizás jalando la barca hacia la orilla, y de repente escuchas gritos y escuchas que alguien viene corriendo, gritando, y volteas a ver y te encuentras con esa imagen, con un tipo loco, un tipo poseído por el demonio que viene corriendo hacia ti, gritando, amenazándote. ¿Qué harías? ¿Te esperarías para ver si hay otro que sale corriendo detrás de él? ¡No! Te meterías de vuelta a la barca, te subirías a un árbol, verías cómo haces para esconderte y evitar que ese tipo te alcance, ¿cierto? Bueno, es exactamente lo que yo creo que ocurrió. Y en este caso, Marcos cuenta la historia desde la perspectiva de un discípulo que no se esperó para ver si venían dos. Mateo quizá tuvo tiempo de mirar que eran dos. Independientemente de eso, la experiencia de uno de ellos es la que se quedó grabada en la mente de los discípulos. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Mientras todos los discípulos corrieron en dirección opuesta al endemoniado. Jesús no se movió. Se quedó donde estaba. En lugar de huir como los demás, le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, dice el versículo 9, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, el endemoniado dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Me puedo imaginar esa voz oscura. Se llamaba Legión. ¿Sabes lo que era una legión? Los romanos y en general los militares dividían a los soldados por batallones, por grupos, y uno de esos grupos era una legión. Una legión de soldados era entre 4,000 y 6,000 soldados. Así que si este grupo de demonios se llamaba legión, es porque mínimo tenían 2,000 demonios en ellos. ¿Puedes imaginarte esto? Este hombre tenía dentro de él más de 2,000 demonios. Si uno sería suficiente para destruir la vida de un ser humano, más de 2,000, 4,000, 6,000. Pero aunque a ti y a mí nos daría pavor entrar en una situación así, mira la forma en la cual este grupo de demonios se dirige hacia Jesús. Y le rogaban, dice el versículo 10, le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. En lo que vamos a leer a continuación, yo quiero que tú identifiques cuántas veces la gente, los demonios, le ruegan a Jesús para que tú entiendas qué posición tiene Jesús en todo esto. En este mundo espiritual en el que nosotros no tenemos quizá tanto acceso porque no podemos ver lo que ocurre alrededor de nosotros, encontramos que a Jesús se le pide, se le suplica, se le ruega, porque no hay nadie por encima de Él. Él es la autoridad suprema.
y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea, no nos queremos ir de aquí. Esta gente son buenos clientes. No nos queremos ir de acá. Por favor, déjanos, aunque sea que nos metamos en ese grupo de cerdos. ¿Se acuerdan cuál era el animal que esa gente adoraba? Los cerdos. Eran animales importantes. Y cuando Jesús les dio permiso, les dijo: está bien, salgan del hombre, váyanse a los cerdos. Saliendo los espíritus inmundos, dice el versículo 13 de Marcos capítulo 5, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato, el grupo de cerdos, se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Qué curioso que cuando Lucas en el capítulo 8 se refiere a este incidente, dice que los cerdos se ahogaron en el abismo. ¿Te acuerdas que te dije que esa área, por ser alejada y desconocida, se le conocía como el abismo? Y ahí fue donde los demonios dentro de los cerdos terminaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y le dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y encontraron al que había sido atormentado por los demonios y que había tenido la legión dentro de él, que ahora estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Mira, cuando nosotros como seres humanos nos enfrentamos a algo que está por encima de lo que conocemos, así como los discípulos cuando vieron que Jesús calmó la tempestad y el viento, ahora los de esta área se asombran y tienen miedo porque reconocieron que este poder, ese que había librado al endemoniado, era muy superior a lo que ellos conocían. Tuvieron miedo. Y los que estaban allí, los pastores, los que estaban pastoreando los cerdos, les contaron lo que había acontecido con ese que había tenido el demonio y lo que ocurrió con los cerdos. ¿Y sabes la reacción de esta gente? Comenzaron a rogarle a Jesús. Otro grupo de personas rogándole a Jesús. Pero ellos le rogaron a Jesús que se fuera. Que se fuera de su tierra, que se fuera de sus contornos. Mira qué cosa más interesante. Hay veces en las cuales como seres humanos nos encontramos con el maravilloso poder de nuestro amigo, el poderoso Jesús. Y preferimos pedirle que se aleje. Preferimos darle la espalda. Porque lo que Él está ofreciendo va a cambiar nuestra vida. Porque si Él llega, las cosas van a ser diferentes. Porque si Él entra en nuestra vida, porque si le dejamos que entre en nuestro territorio, en nuestra zona de comodidad, las cosas van a tener que cambiar. Y tristemente estas personas prefirieron correr a Jesús antes de dar la bienvenida. ¿Te imaginas lo que Jesús pudo haber hecho en ese momento si le hubieran abierto las puertas? ¿Te imaginas lo que Jesús puede hacer en tu corazón, en tu vida, en la mía? Si en lugar de poner pretextos, si en lugar de rechazarle le damos la bienvenida. Le rogaron que se fuera y Jesús no iba a discutir con ellos. Me imagino la cara de los discípulos asombrados cuando ven lo que dice en el versículo 18. Al entrar en la barca, Jesús se dio la vuelta y se dirigió a la barca. Los discípulos habrán dicho: para eso fue que venimos. Jesús, nos hiciste arriesgar nuestra vida, nos hiciste perder el tiempo. Llegamos y nos bajamos después de la tempestad horrible que tuvimos atravesando el abismo. Y llegamos y ahora, después de que sanas, de que curas, de que liberas a este hombre, teniendo una oportunidad increíble delante de nosotros, dices que nos vayamos. ¿Así nada más nos vamos a ir? Pero el endemoniado, el que había estado endemoniado, el ex endemoniado, dice la Biblia, también le rogaba. Otro que le ruega a Jesús. Y le rogaba que lo dejara irse con él. Ya me puedo imaginar al endemoniado diciendo: ¿qué cosa? Quedarme aquí con esta gente, con estos locos que están diciendo que te vayas en lugar de darte la bienvenida.
Yo no me quiero quedar con ellos. Estos tipos están mal de la cabeza. Déjame ir contigo. El que antes había estado endemoniado ahora le rogaba a Jesús que no lo dejara allí. Mas Jesús, dice el versículo 19, no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús le dijo a este hombre, ¿sabes? Esto que ha pasado en tu corazón no te lo puedes quedar tú, no te puedes quedar callado, tienes que compartirlo. Vete a tu casa, vete con tu gente, con los tuyos, con los que tú amas, y cuéntales lo que pasó. Versículo 20 termina esta porción de la historia y dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. ¡Qué increíble! Sabes, en esta historia encontramos a Jesús que planea entrar en terreno del enemigo. Cruza el abismo para buscar a una persona. Sabes, Jesús dejó su trono en el cielo, la adoración de los ángeles, para venir a esta tierra y buscarte a ti. Buscarme a mí. Y aunque hubiéramos sido las únicas personas que necesitábamos salvación, así como Jesús cruzó el abismo con tal de salvar a uno, Él lo hubiera hecho también. Él cruzó para salvar a un hombre. Y cuando lo sanó, cuando lo curó, cuando lo limpió, lo mandó como misionero. Sabes, quizás tú no entiendes esto en este momento, pero cuando nosotros, en lugar de rechazar a Jesús, le permitimos que entre, Él nos transforma en embajadores del reino de los cielos. Él cambia nuestra vida y nos da una nueva misión, una nueva tarea, un nuevo objetivo, y es de compartir lo que Él ha hecho con nosotros. Y yo le pido al Señor que esta semana nosotros tengamos esa experiencia de cercanía con Jesús, y que si apenas es el inicio o ya el momento de decidirnos a caminar por siempre con Él, nosotros nos animemos no a rechazarlo, sino a dar la bienvenida y aceptar ese llamado que nos hace de ir y de compartir, sea lo que sea, lo que Él haya hecho con nosotros. ¿Sabes? Esta historia es muy interesante, porque en los registros de la iglesia cristiana, en los primeros siglos, hay registros de que cada vez que había un concilio, cada vez que las iglesias se reunían, en toda esa área siempre venía un representante de Decápolis. ¿Sabes por qué? Porque este ex endemoniado se fue para su casa para compartir las grandes noticias de lo que Jesús había hecho con él. No sabía quizá mucho de Biblia, no sabía mucho de doctrina, no sabía mucho de otras cosas, pero sí sabía quién era el que tenía el poder. Sí sabía quién era su amigo, el Todopoderoso, el amigo incomparable. Así que volvió a su casa y le contó a todas las personas que conocía lo que Jesús había hecho con él. Sabes, más adelante en el Evangelio de San Marcos encontramos que Jesús vuelve a Decápolis. De paso, Jesús volvió y volvió y volvió nuevamente a esa área. Pero la siguiente vez que vuelve, ya no hay gente endemoniada saliendo para correrlo. Hay gente que salió para recibirlo con los brazos abiertos. Y hay gente que le trajo a sus enfermos. Hay gente que le trajo a las personas que necesitaban de sanidad, que necesitaban de ayuda para encontrarse con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Porque escucharon la historia que contaba el exendemoniado gadareno de que Jesús era el amigo todopoderoso. Él lo había experimentado en su propia carne y ellos pudieron ver el poder de Jesús en la vida de este hombre. Todos ellos se acercaron a Jesús más adelante por el poder de su testimonio. ¿Sabes? Es interesante también reconocer que Jesús hizo milagros de toda clase entre
entre la gente con la cual él se relacionaba. Jesús, por ejemplo, multiplicó la comida, multiplicó panes y peces. Y encontramos que en los evangelios se cuentan dos ocasiones en particular en las cuales Jesús lo hizo. La primera ocasión ocurrió del lado de los judíos. Marcos, el capítulo 6, lo relata. Jesús multiplica el pan, multiplica los peces, y quedan como resultado 12 canastas. Jesús multiplica los panes y los peces en el área de Capernaum y quedan 12 canastas de sobra. Recogieron lo que quedaba, 12 canastas. Interesante que la otra ocasión en la cual Jesús multiplica los panes y los peces no es en el área de Capernaum, no es del lado de los judíos, sino que la siguiente vez que Jesús multiplica los panes y los peces lo hace del lado de Decápolis. Multiplicó el pan y quedaron, ¿sabes cuántas canastas de sobra? 7. ¿Cuántas tribus tenía el pueblo de Israel? 12. ¿Cuántas canastas quedaron del lado de Israel? 12. Porque Jesús quería demostrarles que Él era el pan de vida, el Todopoderoso, a su pueblo. Pero la siguiente vez que multiplica el pan ya no lo hace entre su pueblo. Lo hace en el área de Decápolis. Para demostrarle a esta gente que vivía en las manos de Satanás, que Él también era el pan de vida para ellos. ¿Cuántas canastas quedan? 7. ¿Cuántas tribus fueron las que fueron echadas a ese lugar? 7. Jesús recordándoles también a ellos que era el proveedor, el todopoderoso, el pan de vida. Qué hermosas lecciones. Hermosas lecciones que nos recuerdan, que nos enseñan que ni siquiera el poder de las tinieblas se le resiste al Maestro Jesús. No sé cuál sea tu experiencia en la vida. Quizás sientas que has llegado demasiado lejos. Quizás estés pensando que el enemigo te tiene bien agarrado entre sus manos y que no te dejará ir. En esta historia, Jesús nos recuerda que si Él curó, que si Él liberó a un hombre que tenía una legión de demonios, una legión de entre 4,000 y 6,000, mínimo 2,000, porque fueron 2,000 los que se metieron en el cuerpo de los cerdos. Pero si Él pudo liberar a un hombre que tenía miles de demonios dentro de él, ¿qué no puede hacer contigo? No hay nada, no hay nadie que se le pueda resistir al poder de nuestro amigo Jesús. Y es nuestro amigo Jesús el que nos invita a aceptarle, no a rechazarlo, sino a dar la bienvenida. Y no solo eso, que nos asegura que nuestra historia, que nuestra experiencia servirá de inspiración y de guía para otros que no conocen a nuestro amigo Jesús. Si tú estás escuchando esta historia, si estás escuchando este mensaje, es porque sin duda alguna Jesús te está invitando a que le des la bienvenida en tu vida como el amigo que todo lo puede. Ese que libera a los cautivos, ese que multiplica los recursos, es capaz de traer libertad y verdadera paz en medio de nuestras tinieblas. Qué difícil año que tuvimos el año pasado. Qué difícil año que estamos teniendo este año 2021. Una pandemia que azota el mundo entero, que ha destruido familias. Quizás tú mismo te has visto afectado por ella. Pero sabes, no hay nada que se le resista a Jesús. Como veremos esta semana, ni siquiera la muerte
puede sostenerse de frente de Él. Porque hasta para eso Jesús tiene una solución. Su poder es inigualable. Y sí, quizás como los discípulos y como el endemoniado y como la gente, te sientas atemorizado. Es la respuesta natural. Pero sabes, si en tu corazón está esa llamita que se ha encendido, esa invitación que le está haciendo a que nosotros le abramos la puerta y le dejemos entrar, no le dejemos afuera. Yo te invito a que pruebes a este gran amigo. Y estoy seguro de que Él transformará no solamente tu vida, sino que Él con su poder transformará la vida de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, a través de lo que vean en ti, de lo que escuchen de ti, de lo que vean. Aunque quizá tú digas que no sabes mucho, pero lo que puedas contar que Él ha hecho contigo. Ve, cuéntales. Jesús no está interesado solamente en rescatarte a ti. Su poder es tan grande que quiere rescatar a todos aquellos a los cuales tú amas. A tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a tus padres, a quien tú quieras. Y esta noche yo te invito a que le des la bienvenida a ese Jesús que es el único que puede liberarte. Durante esta semana estaremos aprendiendo más de Él. Quizás me digas, Josué, no estoy listo todavía. Está bien, dale tiempo a Jesús. Te aseguro que Él está deseoso. Así como hizo con el endemoniado, el ex endemoniado gadareno. Quiere demostrar su amor y su poder en tu vida. Él quiere tu bien. Por eso esta semana te invito a que aprendamos a conocerle. No solo que aprendamos de Él, sino que realmente experimentemos lo que Él es en nuestra vida. Piénsalo, porque Él quiere demostrar su poder en ti. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias, gracias, gracias por esta historia de las Escrituras. Y gracias, Señor, porque tú enviaste a Jesús y Él cruzó el abismo. Él cruzó las tinieblas. Él dejó el cielo para venir a esta tierra y mostrarnos cuánto nos amas. Padre, gracias porque cuando Él llega a nuestra vida, Él quiere arreglar lo que está descompuesto. Él no quiere vernos sufrir. Él no quiere vernos llorar. Él no quiere que nosotros tengamos una vida temporal apenas aquí en esta tierra. Él quiere que nosotros experimentemos una vida plena. Que experimentemos lo que va más allá de la felicidad humana. La paz y el gozo que trae haber sido limpiados, haber sido transformados. Gracias, Señor, por la historia de ese hombre que a pesar de que estaba poseído por tantos demonios, fue liberado por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa historia y porque así podemos comprender un poquito más lo poderoso que es ese amigo incomparable, Cristo Jesús. Bendícenos en esta noche y ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Tráenos de vuelta mañana para poder seguir acercándonos a ti, para poder seguir experimentando, conociendo a ese maravilloso amigo que es Jesús. Bendícenos en esta noche y gracias por lo que vas a hacer en nuestra vida. De antemano te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una buena noche.